advierten que el régimen de Nicolás Maduro prepara la celda de tortura de Ramo Verde para reingresar a Leopoldo López. Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Estados Unidos, denunció que el preso político del chavismo podría ser enviado de nuevo a la prisión militar en las próximas horas. El senador norteamericano Marco Rubio sostuvo que la amenaza contra el líder de Voluntad Popular es muy real. Después de que el martes por la madrugada colectivos chavistas rodearan su casa en medio del nuevo apagón que afectó a Venezuela, este miércoles la oposición denunció que el régimen de Nicolás Maduro está preparando la celda de tortura de la cárcel militar de Ramo Verde para reingresar a Leopoldo López. Desalojan presos del anexo B de Ramo Verde para meter preso a Leopoldo López en celda de tortura, señaló a través de Twitter Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Estados Unidos. Esta denuncia tuvo lugar horas después de que Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, denunciara que un grupo irregular violento rodeó su casa el lunes por la noche madrugada del martes. El funcionario indicó que la información fue proporcionada por militares venezolanos. Desde el interior de la vivienda se escucharon gritos como "maldito, hijo de puta", aseguró Tintori, que se encontraba en la casa con su marido y sus 3 hijos. Tras lo sucedido, la activista por los derechos humanos afirmó que hace responsable de lo que le pase a Leopoldo a algún miembro de su familia directamente a Nicolás Maduro, al usurpador. Tras la denuncia de Vecchio, el senador norteamericano Marco Rubio sostuvo que la amenaza a López es muy real. El régimen de Nicolás Maduro pretende negar a Juan Guaidó, presidente interino, asesores claves para hacer realidad sus esfuerzos de energía y capacidad. El funcionario republicano indicó que por ese motivo el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, chavista, detuvo a Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó. Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, fue sentenciado a 14 años de prisión por la justicia chavista, varios de los cuales ha pasado en la cárcel de Ramo Verde, y luego se le otorgó la prisión domiciliaria, tras una intensa presión por su liberación. El líder opositor se transformó en el emblema de la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. El dirigente opositor lleva 5 años en su casa, incomunicado. Con su estrategia de protestas pacíficas con el objetivo de lograr la salida del chavismo del gobierno, desató la ira del SUV. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pertenece a su formación política, Voluntad Popular. Lilian Tintori, la mujer del líder opositor venezolano Leopoldo López, denunció que un grupo irregular violento rodeó su casa durante el apagón que afecta a Venezuela desde el lunes. Me despertaron los gritos, nos despertamos todos, reveló, y agregó que los colectivos chavistas que rodearon la casa gritaban a Tocorón y Ayare, Ayare, por 2 conocidos penales venezolanos. Desde dentro de la casa se escucharon gritos como "maldito, hijo de puta", aseguró Tintori, que se encontraba en la vivienda con su marido y sus 3 hijos. En mi casa no hay luz, hay un apagón nacional, no tenemos luz, no tenemos comunicación, no tenemos comunicación de celular, solo escuchábamos los gritos rodeando la casa, contó. Tintori, según El Estímulo, afirmó que hace responsable de lo que le pase a Leopoldo o a algún miembro de su familia directamente a Nicolás Maduro, al usurpador. López fue sentenciado a 14 años de prisión por la justicia chavista, varios de los cuales ha pasado en la cárcel de Ramo Verde, y luego se le otorgó la prisión domiciliaria, tras una intensa presión por su liberación. El líder opositor se transformó en el emblema de la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Lleva 5 años en su casa,
Incomunicado. Con su estrategia de protestas pacíficas con el objetivo de lograr la salida del chavismo del gobierno, desató la ira del SUV. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pertenece a su formación política, Voluntad Popular. El representante de Guaidó ante el BID, Ricardo Hausmann, denunció en Twitter: los hooligans de Maduro están atacando la residencia de Leopoldo López. Desde la oposición alertan que el régimen de Nicolás Maduro evalúa volver a trasladar a la cárcel a López, como una forma de presión sobre Guaidó. El mundo debe responsabilizar a Nicolás Maduro si algo le sucede a él o a su familia. El embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Becchio, también denunció que grupos irregulares violentos rodeaban la casa de Leopoldo López. Y el gobierno de Colombia exigió respeto a la vida e integridad de Leopoldo López, Lilian Tintori e hijos. Además, responsabiliza al usurpador Maduro de lo que pueda suceder, escribió el ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en su cuenta de Twitter. El encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Becchio, denunció que el líder de Voluntad Popular, preso político Leopoldo López, sería devuelto a la cárcel militar de Ramo Verde. Becchio informó por medio de su cuenta de Twitter: alerta, luego de amenazas de la dictadura y de enviarle colectivos a su casa, nos informan militares, que desalojan a los presos del anexo B de Ramo Verde, para meter a Leopoldo López en celda de tortura. La opositora venezolana Lilian Tintori dijo hoy que desconoce si su esposo, el dirigente Leopoldo López, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, será beneficiado con alguna medida procesal a propósito del anuncio del presidente Nicolás Maduro, que ordenó dar beneficios a políticos presos. No tengo información de liberación de Leopoldo. No tengo contacto con nadie del régimen. Lo que sí sabemos es que tiene que salir en libertad, dijo Tintori en rueda de prensa tras recordar que su esposo sigue preso en una medida injusta de casa por cárcel. Tintori dijo que López está sujeto a una medida injusta y que pese a ser calificado como un preso de conciencia por Amnistía Internacional, no lo dejan hablar y constantemente recibe amenazas de las autoridades de que lo regresarán a la cárcel. Mi casa está rodeada de policías, armas cortas y armas largas, recalcó y pidió la libertad plena de todos los considerados presos políticos en el país. López fue condenado a casi 14 años de prisión por la violencia desatada al final de una marcha antigubernamental en 2014 y en julio del pasado año recibió una medida de arresto domiciliario. Una condena que ha sido calificada de injusta por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. Hoy su esposa pide la libertad plena de él y los demás presos políticos al tomar la palabra al jefe de Estado, Nicolás Maduro, y su solicitud de beneficios para los opositores encarcelados. Entretanto, familiares de opositores presos señalaron que están a la espera de las liberaciones anunciadas por Maduro, quien reiteró ayer que en los próximos días continuarán las excarcelaciones que iniciaron la semana pasada y que, según el equipo de abogados del partido de López, Voluntad Popular VP, se totalizan en 52. El día de hoy contabilizamos 400 presos políticos. La última vez que hicimos el conteo estábamos hablando de 452 presos políticos. Al día de hoy ha habido 52 liberaciones, dijo Ana Leonora Costa, defensora de varios opositores presos, algunos de ellos militantes de BP. La ONG Foro Penal Venezolano también cifra el número de excarcelaciones en 52 y asegura que quedan 302 presos políticos en Venezuela. Sin embargo, el gobierno sostiene que son 80 los liberados,
pero la oposición y el foro penal ha explicado que parte de los liberados estaban incursos en delitos comunes. La defensa del dirigente opositor venezolano preso Leopoldo López informó hoy de los funcionarios policiales que custodian al líder de Voluntad Popular VP. En su arresto domiciliario violan las órdenes del tribunal que lo condenó, pues los uniformados han ingresado a la residencia. Nuestra Constitución y las normas internacionales establecen que el hogar doméstico es inviolable, el derecho a la protección de la familia. Bajo ningún concepto el hogar doméstico puede ser afectado por una autoridad salvo que exista una orden judicial, sostuvo el abogado Juan Carlos Gutiérrez en rueda de prensa. El letrado aseguró que tanto ayer como hoy certificaron en el tribunal que lleva el caso de López que no se ha emitido ninguna orden judicial que justifique la presencia de funcionarios policiales en el interior de la residencia del político. Lilian Tintori, esposa de López, denunció ayer que integrantes del servicio de inteligencia SEBIN entraron bruscamente en su domicilio la noche del miércoles sin orden legal y con armas, y aseguró que la custodia de su marido tiene que hacerse fuera de la vivienda. Gutiérrez afirmó hoy que la orden del tribunal es de custodia externa y especificó que no puede ingresar un funcionario policial al interior de la vivienda sin una orden del juez o sin el consentimiento de quienes la habitan. Todas las actuaciones fuera de las órdenes de la sala que lleva el caso de López son total y absolutamente ilegales y lesivas a derechos fundamentales, agregó. Anunció que por este motivo presentaron denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, organismos que, dijo, tienen que actuar como garantes de la legalidad que ha sido vulnerada o pisoteada en este caso. De igual manera ante el Tribunal de Ejecución que tiene el expediente de López. Y ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, añadió. Reiteró que su defendido es inocente y apuntó que López le aseguró que no se va a fugar de su casa bajo ninguna circunstancia. El exalcalde del municipio caraqueño de Chacao fue condenado en septiembre de 2015 a casi 14 años prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por discursos que promovieron a la violencia durante una marcha antigubernamental el 12 de febrero de 2014. La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega admitió el mes pasado que fue presionada por Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, para que dijera que López era autor de los asesinatos de 2 de los fallecidos en esa jornada de protestas. López fue recluido en la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, donde pasó más de 3 años y ahora cumple su pena bajo arresto domiciliario desde julio pasado.